Indudablemente afloran las experiencias, esperanzas y aspiraciones de muchos años acumuladas, nacidas de aquella época de revolucionarios que implementaron la Constitución de 1940, todavía aplicable a procesos de transición democrática, aun y cuando algunas de sus cláusulas indican estructuras que deben ser atemperadas a los contextos sociales y económicos que enfrenta la nación cubana, principalmente las referidas al sistema de derecho relativo a las propiedades y a las relaciones mercantiles, administrativas y laborales. Al mismo tiempo, resultará muy valioso observar preceptos positivos en los sistemas de derecho que por la calidad de sus estructuras deben estar presentes en nuestra futura reforma constitucional, tales como el voto como un derecho, una obligación y una función del pueblo, nunca a favor de una oligarquía. También la forma de gobierno, específicamente republicana, democrática y representativa, a partir de la pluralidad de partidos políticos y la separación de los tres poderes del Estado. En cuanto al Poder Judicial, debe mantener su autonomía con la potestad de nombrar jueces y magistrados en correspondencia con sus capacidades y competencias, sin prerrogativas de pensamientos y posiciones políticas de los aspirantes a las funciones judiciales. La Corte Suprema, designada por el presidente y confirmada por el Senado, debe extinguir al totalitario Consejo de Estado y crear la ausente Corte de Garantías Sociales y Constitucionales, conocida como la Corte Constitucional, bajo la jurisdicción de la Corte Suprema, y en ese orden de ideas, la Corte Constitucional tendrá a su cargo la solución de los conflictos constitucionales. La nueva Constitución debe extinguir el monopolio sobre el ejercicio de la abogacía, según los principios básicos sobre las funciones de los abogados establecidos por la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, aprobado el 7 de septiembre de 1990. Desde el prisma y un naturalista y martiano, en nuestra opinión, la corriente emancipadora de la Revolución Cubana, fundada en 1955, titulada Revolución Democrática y Popular, ella misma se excluye de esta institución al actuar en contra de los principios y propósitos de la doctrina martiana respecto al concepto de revolución social como fuente de derecho. El referido estatuto titulado Ley Fundamental, con el propósito de ocultar al tiempo, de reprimir actos propios del derecho a la libertad política, entre otras figuras contrarias a los procesos revolucionarios, se origina el concepto de delito contrarrevolucionario. La Academia Cubana orquestó entonces una teoría del pensamiento criminológico, estableciendo diferencias de conceptos sobre el delito político al efecto de fabricar una doctrina sobre el delito contrarrevolucionario encaminada a desnaturalizar las figuras delictivas de carácter político, que se integrarían a partir de los hechos contra la seguridad del Estado. Desde entonces se debía denominar delitos contrarrevolucionarios. En este orden de ideas, no existiría en Cuba procesos penales políticos ni presos políticos, sino procesos y presos contrarrevolucionarios. En ese contexto se impone la pena de muerte, que la Constitución de 1940 solo establece, según su artículo 25, para los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas culpables de traición o de espionaje a favor del enemigo en tiempo de guerra con naciones extranjeras. El eje ideológico que sustentó la referida teoría sustentó que las conductas o hechos contrarios a la revolución no pueden considerarse delitos políticos, habida cuenta que estos tipos de actos políticos que informan las normas penales están caminados a realizar cambios para la prosperidad social, y en consecuencia quienes realizarían tales hechos contra el Estado socialista no debían considerarse delitos políticos, pues contrariamente estarían actuando en contra del desarrollo social, y en consecuencia el concepto más adecuado es delito contrarrevolucionario. Saquen ustedes sus propias conclusiones. En ese contexto se impone la pena de muerte, que la Constitución de 1940 solo establece, según su artículo 25, para los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas culpables de traición o de espionaje a favor del enemigo en tiempo de guerra
con naciones extranjeras. El eje ideológico que sustentó la referida teoría sostuvo que las conductas o hechos contrarios a la revolución no pueden considerarse delitos políticos, habida cuenta que estos tipos de actos políticos que informan las normas penales están encaminados a realizar cambios para la prosperidad social y, en consecuencia, quienes realizarían tales hechos contra el Estado socialista no debían considerarse delitos políticos, pues contrariamente estarían actuando en contra del desarrollo social y, en consecuencia, el concepto más adecuado es delito contrarrevolucionario. Pero el sistema socialista quería también crear y desarrollar un nuevo régimen de educación y control social capaz de garantizar el dominio ideológico de la población mediante el trabajo político con la ciudadanía, que consiste en tomar el control de la sociedad civil para adecuarla a los intereses gubernamentales que ya perfilaban hacia un Estado que se declaraba socialista. Asunto que trataremos en los siguientes epígrafes relacionados con el exterminio de la sociedad civil y la instalación de una sociedad política que, en nombre de la sociedad, apoya totalmente las disposiciones del único partido político en el poder. En ese contexto se trataba de imponer actos administrativos arbitrarios y temerarios contra las propiedades privadas, nacionales y extranjeras, con el fin de obtener las divisas y recursos materiales necesarios para invertir en los sistemas de salud, educación y vivienda, según lo indicado en el programa populista de Moncada, pero lejos de preferir la implementación gubernamental por la vía de la democracia, como es común en los procesos revolucionarios identificados con el populismo, la dirección de la revolución liderada por Fidel Castro, en pleno abandono del pensamiento y doctrina martiana, eligió la vía dictatorial que informa el marxismo-leninismo, orientada bajo los principios de la tristemente célebre dictadura del proletariado. Todos estos actos totalitarios violaron límites jurídicos en armonía con los principios y valores del constitucionalismo democrático establecido en los artículos 285 y 286 con relación al 149 de la Constitución de 1940 respecto al procedimiento para realizar cualquier cambio constitucional con la ausencia del presidente de la República. En ese orden de ideas, los actos jurídicos realizados a tenor de la inapropiada Ley 1 y la Ley Fundamental de febrero de 1959 resultan hechos emanados por un poder de facto y no de jure, al no cumplirse las debidas formalidades constitucionales sin la ratificación popular del soberano. Por tanto, un régimen contrario al concepto que nos proporciona la doctrina martiana sobre las revoluciones sociales como fuente de derecho para constituirse como un gobierno legítimo. Literalmente, se desconoció el vigor de la Carta Magna de 1940 y el compromiso del movimiento 26 de julio para restaurar la democracia constitucional pisoteada por el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, perpetrado por el general Fulgencio Batista, y nunca más respetada esta Constitución. Coincido con el profesor constitucionalista y compatriota Fernández Estrada, cito textualmente: la desviación trascendental de la Ley Fundamental de 1959 de los postulados centrales que sostuvieron al Estado de 1940 a 1952 es una de las razones por las que hoy todavía la Constitución de 1940 es considerada una ley de leyes en suspenso, de posible vigencia y aplicación, como mismo aquella Constitución había sido una de las motivaciones fundamentales de la Revolución de los 50, después ha sido inspirada para muchos que consideran que sus contenidos y principios son necesarios para transitar hacia una república con Estado de Derecho e institucionalidad sólida. Los tratadistas de los derechos constitucionales cubanos en ejercicio de la docencia universitaria y los profesores de teoría del Estado y del Derecho nunca han explicado la ilegitimidad de la llamada Ley Fundamental de 1959. Solo se han limitado a observar las modificaciones a la Constitución de 1940 durante el periodo provisional desde 1959
a 1976, que sostuvo a la sociedad cubana sin constitución política a los efectos de transitar de sistemas de derecho capitalista a sistemas de derecho socialista, de corte marxista-leninista. En ese contexto histórico, la sociedad cubana, como laboratorio de la economía política que informa el utópico socialismo científico por la vía de la dictadura del proletariado, ha demostrado que las estructuras constitucionales implementadas no han funcionado debidamente. Estos juicios o criterios están probados en la práctica mediante las ineficaces constituciones de 1976 y 2019. No se trata ahora de cuestionar a héroes y mártires de la patria de una u otra ideología y posiciones políticas. Se trata de reconocer que las estructuras constitucionales socialistas han carecido de bases económicas y sociales científicas. La función de la política es organizar a los poderes del Estado. Una vez formada la Constitución, los partidos políticos deben subordinarse a los poderes del Estado. Recuerdo la frase del ilustre filósofo y naturalista Platón, tratadista del derecho natural, que sostuvo y observó: cuando la política entra por la puerta principal, los derechos salen por las ventanas. Mi desempeño académico a partir de 1990, con el desmoronamiento del sistema socialista en Europa, ha estado dedicado a los temas sobre los derechos económicos y sociales, sin importarme apasionamiento político alguno. Los hechos históricos podrán haber sido de una forma u otra. Lo real es que los problemas de la patria requieren cambios. Esta es nuestra tarea para conseguir que la nación cubana sea nuevamente un país próspero. A modo de conclusión y para la orientación del estudio independiente, recordemos el problema central de este módulo, que dice así: ¿qué tratamiento ofrece la Constitución del 2019 a la libertad política como un derecho fundamental reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos? Recuerden que en todos los problemas científicos hay que abrirlo, no se puede cerrar porque si no hay investigación. Ahora ustedes pueden hacerles preguntas para desarrollar, a partir de esas respuestas que ustedes den a las preguntas que ustedes hacen, el artículo que deben entregar como orientación del estudio independiente. Yo les propongo 3 preguntas. Ustedes pueden hacer otras que no sean estas. Por ejemplo, la número 1. ¿Qué resultados económicos sostenibles ha incorporado a la sociedad cubana el sistema unipartidista establecido en las constituciones socialistas de 1976 y 2019? Pregunta número 2. ¿Qué perjuicio ocasiona al desarrollo de la formación de las leyes por un parlamento conformado con diputados que no residen en los municipios que representan y otros que, aún residiendo, carecen de conocimientos sobre contenidos sociales, económicos, jurídicos y políticos? Tercera pregunta. ¿Cuáles son las debilidades y perjuicios ideológicos que representa el monopolio de la enseñanza por el Estado en todos los niveles del trabajo docente educativo? Recuerden que los artículos no pueden ser más de 2 cuartillas, cada cuartilla no más de 4 párrafos, en letra Arial 12. Y enviarlo al correo electrónico juanemiliogarcia@gmail.com. Muchas gracias.